Este funeral no será como todos creen, pues cada cosa que pasa será más insólita que la anterior, con revelaciones, traiciones, alucinógenos, un enano gay que revelará algo sobre el difunto y hasta momentos tiernos de reconciliación. Hoy vamos a ver una historia hermosísima. Todo comienza con Daniel, el hijo más serio y responsable del difunto. Los hombres de la funeraria le trajeron el cadáver, y Daniel les agradece por su delicado trabajo, pero al revisar el cuerpo se lleva una sorpresa. Este no es mi padre. Trajimos otro cadáver. Luego de disculparse, los hombres van corriendo a cambiar el cadáver, y Daniel le cuenta lo sucedido a Jane, su pareja, quien después de horrorizarse por lo ocurrido, le pregunta a Daniel si ya preparó su discurso. Él le dice que es muy malo, y que mejor sería que lo diera Robert, su hermano que es escritor. Jane le dice que tenga más confianza, y que debería pasarle su novela a alguien, pues pasa que Daniel también escribe, pero tristemente sufre de un complejo de inferioridad debido al éxito de su hermano, sumado a que todo el mundo engrandece su figura, mientras que a él siempre lo minimizan en la comparación. Cambiando de escena, conocemos a Justin y Howard. El primero es bastante frívolo, pues solo va al funeral porque está Marta, la mujer que es incapaz de superar. Howard por otro lado es bastante torpe, y como es algo idiota, los demás lo obligan a lidiar con cosas incómodas, como tratar con el viejo cascarrabias que es el hermano del difunto. Por otra parte, Marta y Simon van camino al funeral, y resulta que Simon está muy nervioso, pues su suegro lo odia, pero Marta le dice que lo terminará aceptando, ya que le contará que se van a casar, aunque Simon duda con justa razón. Antes de ir al funeral, deben recoger al hermano de Marta, que se llama Troy y estudia farmacéutica, aunque también es un traficante, pues fabrica con ingredientes legales algunas sustancias ilegales. Cuando llega Simon y Marta, Troy va a su cuarto a ponerse el pantalón, y mientras esperan, Marta le da a Simon una pastilla relajante para así ayudarlo a lidiar con su padre, pero la pastilla no era un relajante, sino una droga alucinógena que preparó su hermano. Llegando al lugar, Simon comienza a padecer los primeros síntomas, diciendo que está todo verde y comportándose muy raro. Marta no entiende por qué está así, y le dice a Troy que solo le dio un relajante que había en su casa. El de mi casa. Volviendo con Daniel, los hombres de la funeraria traen el cadáver correcto, cosa que les confirma este, y luego trata de consolar a Sandra, su madre y la viuda a la vez. Sandra se siente devastada y se pregunta qué hará ahora con su vida, pero Daniel le recuerda que tiene más familia, por lo que aún tiene cosas por vivir, y Jane también le dará su apoyo, aunque lo cierto es que Sandra la odia, al punto de exigirle que no toque el ataúd. Es entonces que llega Robert, el famoso escritor y hermano de Daniel. Sandra se alegra al ver al hijo que vale la pena, y después de saludar a todos, este les cuenta que viajó en primera clase, aunque se dio cuenta que las turbulencias son iguales para todos. No importa cuánto pagues, si el avión se estrella, terminarás muerto. Resulta que Robert es algo desubicado, ya que es bastante egoísta y suele ser desconsiderado con el resto. Daniel le recuerda que accedió a pagar la mitad del funeral, y le pide su parte del dinero, pero Robert le dice que no tiene por el momento, ya que se gastó sus ingresos en fiestas y el viaje en primera clase, por lo que pagaría su parte en unos meses más. Daniel se enoja un poco, pues él y Jane se mudarían muy pronto, de modo que si paga todo el funeral, no tendría el dinero para comprar el departamento. Entonces Robert le pregunta qué pasará con su madre, pues vive con ellos y ahora está viuda, a lo que Daniel le explica una cosa, que él y Jane necesitan intimidad como pareja, cosa necesaria debido a que Sandra la odia, por lo que le pide a Robert llevarse a su madre a Nueva York. Robert le dice que no es posible, pues él anda en fiestas casi todo el tiempo. ¡Qué maldito bastardo! Al final no llegan a nada, y son interrumpidos porque llegan los invitados. Robert se siente un poco descolocado, pues al estar tanto tiempo afuera, sus familiares le parecen desconocidos. También se percatan de un enano muy raro, pues pasa que nadie lo conoce, pero se ve genuinamente abatido por la partida de su padre. Daniel vuelve a reclamarle por el pago del funeral, pero entonces llega el sacerdote, quien les dice que empezará la ceremonia, y de paso aprovecha de felicitar a Robert por su éxito, y le pregunta si él dará el discurso, pero Robert le dice que lo dará a Daniel. Excelente. Luego de esto, Daniel le dice a Robert que mejor dé el discurso él, pues todos esperan que él lo haga, aunque Robert le dice que no, y lo motiva diciéndole que lo hará muy bien. Debido a esto, Daniel practica el discurso, cuando de pronto se le acerca el enano. Este se presenta como Peter, y le cuenta que era amigo de su padre, quien siempre hablaba muy bien de él. Daniel no le presta atención, pues además de dar el discurso, él tendría que pagar el funeral completo, y también se le acerca Jane, quien le pregunta si ya hizo el depósito del apartamento, pero en vez de contarle lo de Robert, Daniel le responde que lo hará después. Las cosas en el patio no andaban mejor, pues Simon ya estaba delirando. Mira,
No es hermoso. Debido a esto, Troy decide contarle la verdad a su hermana, y luego de explicarle que es un alucinógeno, Marta se enfada y le dice que es un idiota, y le pregunta por qué está haciendo drogas, pero Troy le dice que ella es la idiota, pues quien le da pastillas a alguien de una casa ajena. Cierto. ¿Ah? Cierto. Aún así, él advierte que deben cuidarlo todo el tiempo, y evitar en lo posible que interactúe con la gente. Sin embargo, yendo adentro se topan con Victor, el padre de ambos y el suegro de Simon. Este se comporta demasiado raro, pues abrazó con mucha fuerza a la viuda, sin mencionar que andaba con la mirada perdida, provocando así una mala impresión en Victor. Pero este no sería el único problema de Marta, pues Justin llegó al funeral solamente por ella, y esta será la forma en que lidiará con él. Tengo mucho en la cabeza para lidiar con tus tonterías. Por favor, vete. Es entonces que empieza la ceremonia, pero en vez de alejar al drogado de una situación tan delicada, Marta lo sienta a su lado para así cumplir las apariencias, y como es natural, este se comportó como lo haría alguien en su estado. Después de que el sacerdote citara algunos pasajes de la Biblia, este le da la palabra a Daniel para que dé el discurso, y todos se decepcionan de que no sea Robert el que lo dé. ¿Por qué esa tontería de que no darás el discurso? Como es de esperar, los nervios acaban por derrotar a Daniel, quien es incapaz de hablar de corazón, de modo que se pone a leer las tarjetas, causando la incomodidad de todos los presentes. No obstante, este vergonzoso momento será interrumpido, pues Simon está seguro de que el ataúd se mueve, y termina gritando que hay algo vivo ahí, lo que por supuesto provoca un gran escándalo. Marta se lleva a Simon afuera, y junto a Troy intentan calmarlo, y también se le acerca a su padre, que quiere golpearlo y echarlo del velorio. Marta quiere decirle que está drogado, pero la verdad meterían problemas a Troy, de modo que le miente con que se tomó un relajante muy fuerte, y su cuerpo tuvo una mala reacción. Esto calma un poco a Victor, pero igual le exige alejarse de él, que mejor se busque a alguien menos idiota, pero Marta le deja las cosas claras, que su novio se está proyectando con él, lo que por supuesto deja conmocionado a su padre. Por su parte, Simon sigue asustado porque se movió el ataúd, pero Marta decide contarle la verdad, que las cosas que ve no son reales, debido a que el supuesto relajante que se tomó, en realidad era una droga de Troy. Simon se enfada con este y le pregunta cuánto durará el efecto. Troy le recomienda relajarse y disfrutarlo, pues de lo contrario, estaría sufriendo por 8 horas. Debido a esto, Simon se encierra en el baño y se dice a sí mismo que es un gran abogado, por lo que puede aguantar el efecto de la droga, aunque al revisar la hora, resulta que faltaban 7 horas de efecto. La weá bacán. Por otro lado, Troy se puso a buscar sus pastillas, ya que cuando Simon lo encaró se le cayó el frasco, y está preocupado de que alguien lo encuentre y quede como Simon. Por otro lado, a Daniel no le va mejor, y mientras todos le daban el pésame, llega el momento en que Peter se lo dé. Este le pregunta si pueden hablar a solas, pues quiere contarle algo muy delicado, por lo que van a una sala cercana, donde Peter le enseña unas fotos sugerentes, ya que salía con su padre a todas partes, haciendo cosas que son típicas de las parejas. Esto por supuesto confunde a Daniel, y luego de mirar la oficina de su padre, se fija que las pistas siempre estuvieron ahí, ya que le fascinaba el arte de hombres desnudos. Daniel le pregunta si alguien más lo sabe, y Peter le responde que no, agregando que no hay necesidad de ello, siempre y cuando le den lo que pide. Es entonces que empieza a chantajearlo, reclamándole que su padre no le dejó nada en la herencia a pesar de que fueron pareja, cosa que lo hace sentir como una ramera de bajo costo. Es por esto que pide dinero, lo que por supuesto desconcierta a Daniel, ya que además de pagar el funeral, también gastará el dinero de su departamento en un enano. Sin embargo, Daniel le cuestiona que aunque sean sugerentes, esas fotos no prueban nada. ¿Qué es eso? ¡Uy, no puede ser! Acorralado por la situación, Daniel le pide un minuto a Peter y va en busca de Robert para pedirle ayuda. Cuando lo encuentra se van a otro cuarto, donde le cuenta que un enano homosexual era pareja de su padre y ahora lo está chantajeando para sacarles dinero, pero Robert se ríe pensando que es una broma. ¡Oh, Dios mío! Cambiando de escena, el idiota de Hogwarts se fue a pasear al patio, donde acaba encontrando las pastillas de Troy, y también incomoda a la viuda, preguntándole si acaso se casará de nuevo, pues a pesar de su edad, ella se nota bastante sana. Por otro lado, Marta se encontraba totalmente histérica, pues Simon seguía encerrado en el baño, y más encima tuvo que lidiar con Justin que le invitaba a salir, pero Marta se enoja y lo manda a volar, todo mientras Simon estaba así en el baño. Te pedí papel y el tonto ratón. Volviendo a lo principal, Daniel y Robert van a hablar con Peter, y Robert le dice que es un pequeño granuja, pero que igual le dará lo que pide, 15.000 libras para guardar silencio, cosa que deja satisfecho a Peter. No obstante, en esa oficina estaba el manuscrito de Daniel, y Peter se puso a leerlo, cosa que incomoda a Daniel, y mientras le hacía el cheque,
Peter le comenta que debe ser difícil tener el ánimo de escribir y no ser tan bueno, sumado al hecho de que su hermano es un escritor de categoría mundial. Esto termina por colmar a Daniel, quien rompe el cheque y también el trato. Robert le pregunta si enloqueció, pero Daniel aclara que no le dará su dinero, y Robert le pregunta qué pasará con su madre y la reputación de su padre. Peter decide revelar el secreto, pero Robert le pide negociar, aunque al ver que Peter no quería, Robert lo detiene por la fuerza y junto a Daniel lo terminan amarrando. Para su mala suerte, Howard entra justo a la oficina, aunque lo engañan diciéndole que está sufriendo un ataque, y con tal de ayudar, Howard le da unos relajantes que encontró en el patio, pero en vez de uno le da un puñado. ¿Y lo malo? Pero la cosa se descontrola más, pues Troy también ingresa a la oficina y les pregunta por qué ataron a un enano en el funeral. Daniel explica que los está chantajeando, lo que convence de inmediato a Troy, y luego de discutir sobre qué harían con él, Daniel pregunta cuánto durará el relajante, cosa que perturba a Troy, y les aclara que las pastillas no eran relajantes, sino un poderoso alucinógeno. ¿Cuántas pastillas le diste? ¡Ay, Howard! Todos se preocupan de que pierda la vida, pero igual acuerdan no llevarlo al hospital, pues de hacerlo descubrirán que lo drogaron a la fuerza y que Troy es traficante, de modo que lo mantendrán escondido. No obstante, el sacerdote los apura con el tema de la ceremonia, pues tiene otras cosas que hacer. Daniel y Robert le piden un minuto, dejando a Howard y Troy a cargo de Peter. Aún así, en vez de buscar una solución se ponen a discutir, y Robert lo critica por no haberle dado el dinero, y Daniel lo critica por haberlo secuestrado, aunque Robert se justifica con que debía salvar a su madre, pero Daniel lo acusa de nunca haberla cuidado, pues él se marchó a los Estados Unidos, desligándose por años de cualquier responsabilidad familiar, pero Robert lo acusa de ser un envidioso, ya que le gustaría tener el éxito de él, y ambos se acusan de ser egoístas. Por suerte Jane los interrumpe, quien les recuerda que es el funeral de su padre, y les pregunta qué es lo que pasa. Ambos acuerdan decirle la verdad, que el enano de antes los estaba chantajeando, pues pasa que era el amante de su padre, cosa que saca la risa de Jane, pero al final les termina creyendo. ¿Tu papá era gay? Por otro lado, al viejito cascarrabias le dieron ganas de cagar, y como anda en silla de ruedas, debe ocupar el baño del primer piso, que casualmente está en la oficina. Entonces Troy esconde al enano para que Howard ayude al viejito a cagar, y luego de ensuciarse las manos, Troy le menciona que le faltó la cara. Joder, qué asco, de verdad. Ese leve momento de distracción bastó para que todo se pusiera peor, pues Peter comenzó a sufrir el efecto de la droga, y se pone a saltar en el sillón. Troy intenta despertarlo, pero al revisarlo se asusta mucho, pues el golpe en la cabeza fue bastante fuerte, y al tomarle el pulso, Troy le confirma que perdió la vida. ¿Qué? Debido a esto, Howard sale a buscar a los hermanos, quienes vuelven de inmediato a la oficina. La histeria de ambos es evidente, aunque todos concuerdan en no ir a prisión, pues todos cumplieron un papel en la tragedia, de modo que piensan alguna manera de esconder el cuerpo. Howard piensa que están perdidos, pero afortunadamente Troy les demuestra su ingenio, pues hay un ataúd en la sala de estar, que por cierto será enterrado ese mismo día. Me inclino ante ese hombre tan inteligente. Daniel se opone fervientemente a la idea, pues no quiere que su padre comparta la tumba con su amante. Sin embargo, la situación no está para caprichos, sumado a que podrían terminar en la cárcel, y Robert le dice algo muy coherente. Lo metemos al ataúd, un hoyo en el suelo y se acabó. Fin de la historia. Cambiando de escena, Justin seguía persiguiendo a Martha, tratando de ligar con ella como diera lugar. Esta termina por perder la paciencia y le explica que él no le interesa en absoluto, pues descubrió que es un egoísta que solo se interesa por sí mismo. Justin le dice que no, pues pasa que ella le interesa mucho, pero Martha le aclara que no es así, pues solo le interesa por cómo la afecta sensitivamente, no porque haya voluntad de construir algo. También lo compara con Simon, quien es responsable, inteligente y muy comprometido, una persona totalmente decente, todo mientras este salía desnudo al techo. Es entonces que Justin se pasa, diciéndole a Martha que la ama, y la agarra por la fuerza para besarla sin escrúpulo, aunque por desgracia, Simon termina presenciando eso, y Martha le dice que no es lo que parece, pero Simon le grita que lo ha traicionado, por lo que piensa tirarse y quitarse la vida, causando el pánico de toda la gente. Volviendo con el grupo, estos se preguntaban cómo meter el cadáver en el féretro, pues aunque sea una buena idea, deben hacerlo sin que nadie los vea. Es entonces que le tocan la puerta, y Justin les cuenta lo que pasa afuera. Troy corre para intentar impedirlo, y Daniel también sale a mirar. Por otro lado, Martha lo sigue hasta el tejado, rogándole que por favor se baje, y también que se ponga la ropa, pero Simon le dice que no, pues él nunca será suficiente para ella. Al comprobar que estaban todos afuera, Daniel se percata de que es su oportunidad, por lo que le pide a Jane que vigile.
Sin embargo, llegando a la sala aparece el sacerdote y Howard intenta retenerlo como puede, confesándole que tiene ganas de meterse algo en el trasero, dejando impactado al sacerdote. Mientras tanto, Daniel y Robert colocan a Peter en el ataúd, pero debido al espacio limitado, solamente cabe en una posición. De alguna forma tal vez papá habría querido esto. Daniel lo critica por no tomarse nada en serio, cosa que molesta a Robert y le pregunta por qué piensa eso. Daniel le explica sus razones, pues se fue a Nueva York a vivir de fiesta, sin nunca haber hecho algo por cuidar a sus padres, mientras que él siempre cargó con eso. También le menciona el pago del funeral, pues a pesar de comprometerse a pagar la mitad, se gastó su sueldo en un pasaje de primera clase. Volviendo con Simon, Marta le insiste en que es el hombre de su vida y que también lo necesita en el futuro, pues pasa que está embarazada. Afortunadamente, esta noticia trae de vuelta a Simon, quien hace las paces con Marta y les cuenta a todos que tendrán un bebé, causando los aplausos de todos los presentes. ¡Ay, qué bonito! Cambiando de escena, Daniel y Robert dejan a Peter con su padre, cerrando el féretro y despidiéndose de él. Por suerte lo hicieron a tiempo, pues justo volvió la gente, y Víctor murmuraba que golpeará a Simon. Este por su parte se vestía con Marta, cuando de pronto llega Víctor, exigiéndole que no se case con él, pues aunque esté embarazada, él podría ayudarla con todo. Pero Marta le deja las cosas claras, pues ama a Simon y se casará con él, incluso si no lo aprueba, y le dice que debe cambiar su actitud, pues de lo contrario se quedaría solo. Sin embargo, los problemas no acaban ahí, ya que Troy volvió a perder las pastillas, y muy preocupado se pone a buscar el frasco. Por su parte, a Justin ya no le interesaba a Marta, pues pasa que está embarazada, y su cambio de parecer fue prácticamente instantáneo, demostrando que solo le importaba divertirse con ella. Volviendo con Daniel, este se sentía un poco más aliviado, pues además de resolver el tema de Peter, Jay lo tranquiliza con el tema del apartamento, pues más adelante podrían conseguirlo. El sacerdote por su lado retoma la ceremonia y le pide a Daniel que dé su discurso, pero al empezar sucede esto. Todos se ponen nerviosos, pero igual fingen que no pasa nada, de modo que Daniel retoma su discurso, pero el féretro vuelve a sonar, y Víctor grita que hay alguien adentro, con Simon gritando que tenía razón, y es entonces que pasa lo que todos esperan. Robert le reclama que hacen el féretro de su padre, y de inmediato intentan sacarlo de ahí, pero al llevárselo se le caen las fotos, y justo las recoge Sandra, y de inmediato quiere golpear a Peter, volviéndose un verdadero escándalo. Pero Daniel termina perdiendo la paciencia, y les grita que su padre no era perfecto, y aunque haya tenido gustos secretos, lo cierto es que era buena persona, pues siempre se comportó como un civil decente, crió a sus hijos con responsabilidad y amor, y siempre tuvo una buena relación con su esposa, incluyendo amigos y familiares, de modo que exigirle más sería muy cruel, y termina diciendo que la vida no es simple, pues el caos y la muerte acechan por doquier, y en vez de buscar la perfección en las personas, es mejor agradecer las bondades que han dado, y debido a esto, solo quiere darle una despedida digna a su padre, y les pide recordarlo como un hombre bueno. Todos oyeron atentamente su discurso, teniendo un efecto muy positivo en todos, y Jane se sintió muy feliz por él, pues al final sí que dio un discurso memorable. Felicidades. Esa misma noche, Daniel descansa en el sofá, y Robert le dice que su madre está bien, pues al final terminará superándolo, sumado a que comprendió la razón de la baja de pasión de su padre con el pasar de los años. También le dice que llevará a su madre a Nueva York, pues pensó en lo que había dicho, y decidió ayudarlo a conseguir su espacio con Jane, cosa que sorprende a Daniel, y por si fuera poco, Robert le dice que el discurso fue bastante bueno. Esto conmueve a Daniel, y le pregunta si él podría revisar su manuscrito, a lo que Robert responde que sí, por lo que terminan haciendo las paces. Es entonces que llega Jane, diciendo que fue un día agotador, y que el viejito cascarrabias estaba como loco, de modo que con tal de calmarlo, ella le dio un relajante que encontró por ahí. ¡Todo está espantosamente verde! Y es así como termina la película, un funeral de muerte. Hoy lo hemos pasado excelente. No olvides suscribirte, dar un like y también compartir, eso nos ayudaría muchísimo con este proyecto. Nos estaremos viendo en el próximo video, así que les deseo una buena semana. ¡Adiós, operútanos! Los quiero muchísimo.